vamos a hablar un poquito de las configuraciones de sistemas de tratamiento anaerobio que se pueden armar y combinadas hasta con sistemas aerobios. Entonces, partamos de qué depende yo poder implementar algún tren de tratamiento. Entonces, el primer criterio es el nivel o escala de planificación. Entonces, van a haber unos tipos de sistemas que yo puedo utilizar para casos pequeños y no son aplicables en escala grande, y otros que los puedo aplicar en sistemas grandes, más no pueden servirme para sistemas pequeños. Entonces, nosotros habíamos visto previamente lo de las escalas de planificación y habíamos hablado de los sistemas individuales, ¿sí? Que es una casa o pocas casas, sistemas semicentralizados, que eran conjuntos de habitación, o ya conglomerados más grandes, que eran sistemas centralizados. Entonces, veamos un poco opciones tecnológicas que tenemos en cada uno para esas escalas. El otro tema que va a determinar mi tren de tratamiento va a ser mi objetivo de tratamiento. O sea, yo hasta qué parámetro o hasta cuánto quiero llevar un parámetro. ¿De qué depende entonces el objetivo de tratamiento? De cuánto yo tengo que remover de sólidos o de BODQO o de nutrientes, porque va a depender entonces qué es lo que yo voy a hacer, o de aspectos, por ejemplo, microbiológicos. Entonces, ¿cuáles son mis opciones de dónde yo puedo disponer o qué puedo hacer yo con el efluente de mi sistema de tratamiento? Una opción es que yo lo puedo disponer en un cuerpo receptor, ¿cierto? Y este cuerpo receptor pues puede ser agua o puede ser hasta suelo. O si estoy considerando las posibilidades de reuso. Entonces eso va a determinar también cualquiera de los dos hasta qué valor yo tengo que llevar alguno de estos parámetros. Y a su vez, ¿de qué depende esto? Bueno, las posibilidades de reuso van a estar ligadas con la normativa local según el tipo de reuso, y a su vez también disponer en un cuerpo receptor depende de esa normativa local. O sea, ¿cuál es el límite permisible de vertimiento que yo tengo para cada uno de estos parámetros? Sin embargo, nosotros como ingenieros ambientales tenemos que ver también un poco más allá y no quedarnos solamente con el tema de la normativa local. Puede ser que mi cuerpo receptor sea muy sensible, sea muy pequeño, entonces yo tengo que estar consciente además de tener la capacidad de recuperación o de autopurificación que tiene el cuerpo receptor. Puede ser que el límite de la norma no sea suficiente para yo no generar un impacto significativo en ese cuerpo receptor. Entonces, mi límite pues se va a ver un poco más restringido. Y entonces, ¿esto qué va a determinar? Pues qué tantas etapas de tratamiento voy a requerir, ¿cierto? Entonces, si yo requiero solo primario, o un primario más secundario, o hasta un terciario, ¿cierto? Entonces, todo este va a ser el conjunto de criterios que yo tengo que tener en cuenta para plantear mi tren de tratamiento. Y sumado, pues, a otros elementos que habíamos visto, para que mi solución y mi tren sea sostenible, pues tengo que tener en cuenta aspectos técnicos, sociales, culturales, económicos, políticos, normativos. Entonces, por eso es un modelo de decisión complejo, que debe dar respuesta a cada uno de los casos. No hay una fórmula, no hay un estándar que te diga qué puedes hacer para cada caso, y por eso entonces está en el conocimiento de las tecnologías y en el ingenio de la persona cuál es la opción que plantea. Y además, pues entonces tenemos también todos estos otros criterios que están relacionados con la topografía, con el urbanismo, con los aspectos sociales y con la parte institucional y todo el tema pues de costos. Ok, entonces veamos un poquito gamas de opciones tecnológicas en términos de sistemas anaerobios y cómo los podemos utilizar. Entonces, este cuadro, o este diagrama, perdón, resume opciones de tratamientos físico-químicos y biológicos y a su vez opciones de tratamientos aerobios, que son los que ya vieron, anaerobios, los que estamos viendo, sistemas naturales construidos, y ahí al ladito también el tema de la gestión y el tratamiento de los lodos. ¿Cómo nosotros podemos armar estos trenes de tratamiento? Entonces, pueden ser tecnologías que son solo aerobias, pueden ser tecnologías que son solo anaerobias, pero también combinaciones que van a generar efectos muy positivos porque van a retomar las ventajas de cada una de estas tecnologías. Aquí tenemos una combinación anaerobio-aerobio, la cual va a hacer que, por ejemplo, esto me baje la carga más alta, generando poco lodo y pudiendo producir biogás. Y acá un aerobio que va a hacer ese efecto de pulirme la fuente para generar una calidad de agua muy buena.
¿Ok? Entonces veamos opciones de reactores anaerobios. Ok, el primero y más sencillo y más antiguo es el tanque séptico. No voy a entrar en detalle de la descripción de cada uno, porque eso van a ser los objetivos de aquí en adelante. Solo los voy a citar. Entonces tenemos el tanque séptico, una laguna anaerobia o una laguna facultativa. Aquí tenemos, por ejemplo, una variación de la laguna anaerobia que se llama una laguna anaerobia de alta tasa. El filtro anaerobio, el RAFA o USB, RAFA por las iniciales de su nombre en español y USB por su nombre en inglés. El EGSB, es como un primo del RAFA. Y los digestores de lodos o de residuos agropecuarios, que también funcionan bajo un metabolismo anaerobio. Entonces, vamos a enfocarnos en el corto plazo en el análisis y la descripción de estas tecnologías. Ok, veamos un poco entonces las configuraciones o trenes de tratamiento que yo puedo armar con esas tecnologías. Entonces, vamos a devolvernos aquí. A esto de la escala de planificación. Entonces, nosotros habíamos dicho que podíamos trabajar en sistemas pequeños o en sistemas más grandes. Si nos enfocamos en estos sistemas pequeños de una o muy pocas casas, ¿cuáles son estas opciones que podemos tener? Entonces, ojo que entonces el efluente, depende de cuántas unidades de tratamiento, pues va a tener una mejor calidad, ¿cierto? Y retomo entonces el tema de cuál es el objetivo de tratamiento. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, el tanque séptico, convertimiento a cuerpo receptor, o el tanque séptico con disposición en suelo mediante zanjas de infiltración, que también comúnmente les llaman drenajes. Ojo con esto. Entonces yo no puedo, que hay términos que se utilizan a veces mal. El drenaje no es el tanque séptico. Esto es el drenaje. Esto. El tanque séptico es una de las unidades y el drenaje es otra. Aquí tenemos, por ejemplo, un tanque séptico seguido de un filtro anaerobio que puede ser dispuesto en cuerpo receptor o puede ser dispuesto en la zanja de infiltración. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos opciones tecnológicas, acá tenemos tres. Y aquí, si queremos una mejor calidad, miren que a medida que avanzamos y tenemos más etapas de tratamiento, pues por supuesto vamos a tener mejor calidad en el efluente. Aquí tenemos, por ejemplo, combinado lo que habíamos planteado anteriormente con una biojardinera, igual a cuerpo receptor, o a disposición en sitio mediante zanjas de infiltración. Entonces, miren estas opciones tecnológicas que serían factibles, por ejemplo, para sistemas pequeños, de una casa o pocas casas. Ok, vamos a esta otra, entonces ya podemos empezar a hablar de sistemas un poco más grandes, un USB con un filtro biológico aerobio. Entonces miren que aquí ya estamos combinando, bueno, y acá atrás, antes de que se me olvide, miren que aquí estamos trabajando con tecnologías anaerobias seguida de una aerobia. Aquí también entonces tenemos una opción tecnológica anaerobia seguida de una aerobia. Aquí, por ejemplo, tenemos el USB seguido de una laguna facultativa. Entonces tendríamos anaerobio mezclado con una componente aerobia. Aquí, por ejemplo, tenemos el pretratamiento, nuevamente el USB, filtro anaerobio, o el USB con lagunas de pulimento, o el USB con un filtro percolador, o el USB con un lodos activados, ¿sí? En cualquiera de sus modalidades. Aquí tenemos entonces una serie de lagunas o un tren de tratamiento compuesto de laguna anaerobia, facultativa y de maduración. Y aquí, por ejemplo, tenemos un USB seguido de un humedal. Bueno, muchísimas gracias.